Muy buenos días para todos y muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar con nosotros en la presentación del informe oficial sobre la realidad de las víctimas de secuestro en Colombia. Análisis, casos y cifras. Consideramos que esta es una fecha muy importante porque el informe que vamos a presentar hoy recoge el trabajo que el Ministerio de Defensa Fondelibertad ha venido haciendo por un largo tiempo y que hoy en cabeza de su director, el ingeniero Harlan Henao, se va a hacer público a través de ustedes y gracias a ustedes los medios de comunicación. Les presento al director de Fondelibertad, el doctor Harlan Henao. Muy buenos días para todos. Les agradezco su presencia y el haber aceptado nuestra invitación. Permítame antes de iniciar decirles qué es y qué hace Fondelibertad. Somos una dependencia adscrita al despacho del señor Ministro de Defensa Nacional y cumplimos las funciones del antiguo Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal. Fondelibertad administra los recursos que destina el Estado colombiano en dineros para apoyar subsidiariamente a los Gaula en su lucha contra el secuestro, la extorsión y todos los delitos que afectan la libertad personal, trabajando de manera coordinada con las direcciones nacionales antisecuestro y antiextorsión de las fuerzas militares, la Policía Nacional, el CTI, el DAS y la Fiscalía. Promovemos el desarrollo de programas para la atención integral a víctimas del secuestro y, lo más importante que nos tiene hoy acá, Fondelibertad es la encargada de administrar el Centro Nacional de Datos, que es la instancia oficial de acopio, registro y consolidación de toda la información de secuestros en Colombia que reportan las diferentes entidades que combaten este delito. Hay personas realmente cautivas o que hubiese cambiado su situación. Dichas verificaciones se hicieron a través del personal de los grupos Gaula, igualmente a través de estas entidades en sus diferentes seccionales, departamentos y brigadas. Esta información se discutió en mesas de trabajo, se validó y se consolidó. Adicional a esto, realizamos cruces con las bases de datos de entidades públicas y privadas. Se estableció contacto con muchas de las familias de las personas que figuran en esa base de datos y se efectuaron búsquedas a través de Internet. Todo esto nos permitió conocer la situación real de muchas de las personas que figuran como cautivas en esa base de datos y por último se ofició a 522 alcaldes del país donde figuraban secuestrados en nuestra base de datos y a los gobernadores donde igualmente aparecían registros. Hoy, producto de este trabajo conjunto realizado durante el último año, entre las diferentes agencias del Estado que hemos señalado, pudimos verificar que de estos 2.800 casos, hay 1.173 personas que a pesar de figurar ahí, las autoridades tienen total certeza de que no están cautivas, pues se encuentran en algunas de las situaciones que hemos enmarcado en 15 grupos en este informe. Primera, 319 personas que figuraban en la base de datos fueron reportadas como libres o muertas por las autoridades públicas convocadas para este trabajo, fuerzas militares, Policía Nacional, DAS y CTI, así, libres 277, muertos 24, y no fue ni siquiera secuestro en 18 casos. Como ejemplo podemos ver lo siguiente. Esta es la base de datos oficial, una forma de presentación. Tenemos
al señor Alberto Rodríguez Bermúdez, identificado en la base de datos con cédula de ciudadanía 2.920.737, reportado secuestrado el 27 de julio del 99, en el sitio La Jagua de Ibirico, Cesar. En los hechos se registra secuestrado junto con su sobrino Daniel Eduardo Rodríguez Vargas en falso retén subversivo del ELN, situación en la base de datos cautivo desde 1999. El comandante del Gaula Rural Atlántico del Ejército Nacional reportó el 28 de febrero del 2008 sobre el señor Alberto Rodríguez Bermúdez. Abro comillas, el día 27 de febrero de 2008 hizo presentación personal en las instalaciones del Gaula Rural Atlántico el señor Alberto Rodríguez Bermúdez, identificado con cédula de ciudadanía número 2.920.737, donde manifiesta haber sido secuestrado el 27 de julio del año de 1999 en compañía de su hijo, Daniel Eduardo Rodríguez Vargas, cuando se desplazaban en una camioneta color roja modelo 99. En el momento se dirigían hacia la ciudad de Barranquilla en compañía de su hijo. Estuvo secuestrado 78 días. Como este caso tenemos 276 más. Miremos un ejemplo donde ni siquiera fue secuestro. La base de datos nos reporta Julio César García Simons, no reporta documento de identidad, profesión vigilante, fecha del secuestro 29 de octubre de 2001, sitio Candelaria Valle. Hechos reportados en la base de datos. Asaltaron un vehículo de la transportadora de valores de la empresa de seguridad Atlas, donde hurtaron 9 millones de pesos. Situación en la base de datos cautivo desde el 2001. El comandante del Gaula Cali, de la Policía Nacional, mediante oficio del 11 de agosto de 2008, informa Julio César García Simons, profesor vigilante, sitio Candelaria Valle, situación no hubo secuestro. Esta información se corroboró con el señor Edinson Revelo, jefe de seguridad de Transvalores Atlas. Como este ejemplo tenemos 17 más. Johnny Pacheco Muñoz, con su cédula de ciudadanía, profesión soldado, fecha de secuestro 25 de agosto de 2004, radicado a Fiscalía 97977. En los hechos se informa que su despacho adelanta investigación bajo el radicado 97977 por el punible de secuestro simple, siendo víctima el señor Johnny Pacheco Muñoz, soldado de la 5ª Brigada del Ejército. Situación que aparece en la base de datos cautivo desde el 2004. La misma Fiscalía Tercera, especializada ante el Gaula Cúcuta, informa mediante oficio del 20 de febrero de 2009 sobre Johnny Pacheco Muñoz. La investigación radicado 97977, adelantada por el secuestro de Johnny Pacheco Muñoz. El despacho profirió resolución inhibitoria de fecha 12 de mayo de 2008, motivada en el hecho de que la conducta punible de secuestro simple no existió. Por lo tanto, se compulsaron copias a los juzgados penales del circuito de Arauca para que allí se adelante investigación por delito de desaparición forzada de esta persona. Como este ejemplo tenemos 140 más. Un ejemplo de ejercicio arbitrario de la patria potestad. En la base de datos se registra el nombre de Caterín Giselle Maestre Ramos, fecha del secuestro